¿Qué es la corteza cerebral? Esta capa está formada por fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, y también de finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Tipos de corteza del cerebro. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como en la fisiogenética de la corteza cerebral, se puede diferenciar tres clases diferentes de esta. La primera que tenemos es la corteza arquicorteza, que esta está formada por hipocampo, que es la encargada de aquellas respuestas automáticas y los mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Nuestra segunda corteza es la paleocorteza, que está a medio camino entre las zonas más primarias de las cortezas cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí en el cerebro olfatorio de las personas. Y la tercera corteza es la isocorteza o neurocorteza, también llamada así. Esta es la zona de la corteza más reciente y es la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Las capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neural, conocido como la materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y así organizada de un momento de la evolución humana diferente también. La primera capa que tenemos es la capa molecular. La capa molecular es el más externo y por lo tanto la más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral, también conocida como la capa plexiforme, en esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. La segunda capa es la capa granular externa, que esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Nuestra tercera capa es la capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre de tipo de células que los componen. Las células piramidales, por ejemplo. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y así otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, también la asociación y comisurales que se encuentran allí. La cuarta capa es la capa granular interna, que esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Tenemos la quinta capa, que es la capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa extraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas. Y tenemos la sexta y última capa, que es la capa multiforme o polifórmica, que es la última de estas capas, es la formada por células de tipo furiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular. A continuación vemos la siguiente imagen, cómo se encuentran formadas las capas. La corteza cerebral es casi simétrica, separada en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Este, a su vez, por científicos, ha sido dividida en cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Lóbulo frontal. Este se encarga de
la resolución de problemas, el juicio, el pensamiento abstracto y el intelecto. Lóbulo parietal. Ese se encarga básicamente de todo el tema motor, el movimiento, cálculo, orientación y está conectado directamente con la médula espinal. Lóbulo temporal. Este se encarga de coordinar la memoria visual y auditiva. También es la encargada de la comprensión del habla. Lóbulo occipital. Este controla todo lo que tiene que ver con la visión. El sistema límbico es encargado de la memoria, nuestros instintos sexuales, atención, emociones como rabia, miedo, felicidad, y está íntimamente ligado con el hipotálamo, donde también se gobierna nuestro estado de ánimo, el humor, el hambre, la sed. La amígdala es la parte donde se da respuesta ante todas nuestras emociones. Por último, encontramos el hipocampo. Este es encargado fundamentalmente del aprendizaje, de pasar lo que nosotros obtenemos en memoria de corto plazo a largo plazo. Bueno, continuamos con las neuronas. Hablaremos de su función, sus características y su estructura como tal. Las neuronas. Es frecuente referirse a las neuronas como las unidades básicas que unidas forman el sistema nervioso y cerebro, que está incluido en este. Pero lo cierto es que no existe solo una clase de estas microscópicas estructuras. Existen muchos tipos de neuronas con diferentes formas y funciones y características como tal. Bueno, las neuronas están compuestas por soma, dendritas y axón. Soma. El soma es el cuerpo celular de la neurona, es donde se encuentra el núcleo. Las dendritas. Las dendritas son las prolongaciones que proceden del soma y parecen ramas o puntas. Reciben información procedente de otras células. El axón. El axón es una estructura alargada que parte del soma. Su función es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Eh, según la transmisión del impulso nervioso. Eh, dicho, según esa aplicación existen dos tipos de neuronas. Neurona presináptica. Como ya se ha dicho, es la unión entre dos neuronas, es la sinapsis. Pues bien, la neurona presináptica es la que contiene el neurotransmisor y lo libera el espacio sináptico para que se pase a otra neurona. Eh, Ahora, neurona postsináptica. En cualquier sinapsis hay una neurona presináptica y una neurona postsináptica. El espacio que queda entre las dos neuronas presináptica y postsináptica se llama espacio sináptico. Bueno, ahora hablaremos de las características y funciones de las neuronas como tal. Hay cuatro tipos principales de neurona, ya sea en su forma o en su base. Eh, la primera es la unipolar. Bueno, estas neuronas simplemente contienen una soma, un cuerpo celular, y una prolongación que actúa como axón y una como dendrita a la vez. Estas neuronas se caracterizan por una proyección principal que sirve de axón y las dendritas. Bueno, siguiente neurona, la bipolar. Cada una con un axón que transmite señales del cuerpo, de la célula, va al cerebro y la médula espinal. Las dendritas son las que envían señales desde los órganos del cuerpo al cuerpo celular. Estas neuronas bipolares se encuentran en órganos sensoriales como los ojos, la nariz y los oídos. Nuestra tercera neurona, las neuronas pseudopolares.
Se parecen a las neuronas unipolares porque cada una de ellas tiene un solo axón, pero no dendritas de verdad, pero no son en realidad variantes de las neuronas bipolares. La razón de esto es que solo axón unido al cuerpo celular va dos polos opuestos y direcciones hacia el músculo, articulaciones y la piel, y el otro hacia la médula espinal. La cuarta neurona. Las neuronas multipolares son las neuronas dominantes en los vertebrados en cuanto a número. Estas neuronas son las más parecidas a las neuronas estructurales de la neurona. Cada una de ellos tiene un cuerpo celular, un largo axón y dendritas muy cortas. Ahora hablaremos del tipo de la función de las neuronas como tal. Decimos que las neuronas se pueden clasificar en base a su función específica. De acuerdo con sus funciones, las neuronas encontradas en el sistema nervioso humano se pueden dividir en tres clases. Bueno, las sensoriales, las neuronas motoras e interneuronas. Bueno, hablaremos primero de las sensoriales. Las neuronas sensoriales informan lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo y traen esa información del sistema nervioso central para que pueda ser procesada. Por ejemplo, cuando sujetamos un carbón caliente, las neuronas sensoriales se activan con terminaciones en las yemas de los dedos. Transmiten toda esa información al sistema nervioso, eh, ya sea frío, caliente, dependiendo los estímulos en los que nos encontremos. Bueno, otras neuronas son las motoras. Las neuronas motoras obtienen información de otras neuronas y son las encargadas de transmitir orden a los músculos, órganos y glándulas. Por ejemplo, si sujetamos un hielo, las neuronas motoras inervan los músculos de los dedos que podrían hacer que la mano se suelte, ¿sí? Debido al frío ya muy extenso. Bueno, interneuronas. Son la clase más numerosa de las neuronas y están implicadas en el procesamiento de la información. Estas neuronas solo se encuentran en el sistema nervioso central y conectan una neurona a otra. Reciben información de otras neuronas, sensoriales o interneuronas. Transmiten esta información a otras neuronas como neuronas motoras o neuronas interneuronas. Bueno, existen otra clase de neuronas como la neurona piramidal. Esta neurona tiene un cuerpo celular con forma de pirámide triangular. Se encuentra en las neuronas piramidales en la corteza prefrontal. Otras neuronas que podríamos mencionar acá serían la neurona espinosa y la neurona araña. La neurona espinosa se encuentran en los receptores de la entrada y entriada y estriada y corteza. Las neuronas de la araña. Eh, Son neuronas con estructura de árbol localizadas en el cerebelo. Listo. Eh, Hemos finalizado con el tema de las neuronas, según su clasificación, su forma y su estructura como tal.